Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo desearles que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando del uso del péndulo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo lo podemos usar? ¿De qué manera nos puede ayudar como para realizar una terapia? Bueno, estaremos platicando sobre ello en unos minutos más. Y también en el segundo bloque aprenderemos sobre los corchos. Cuando hablamos de los vinos y cuando tenemos la posibilidad de disfrutarlos, pues pocas veces tomamos en consideración la importancia que puede llegar a tener o no un corcho y qué tipo de corchos hay. Estaremos platicando sobre ello aquí en el programa. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar pues en contacto de manera muy directa y que ustedes nos envíen todas sus sugerencias y comentarios. Comenzamos el programa, ya está con nosotros Aide Galloso, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Aide. Hola Gilberto, muchas gracias. También muy contenta de estar aquí. Saludos a todo el auditorio. Oye, Sí, fíjate que el gracias. primer contacto que yo tuve con el péndulo fue para esto de los embarazos. Decían que si pones un péndulo y que si se mueve en círculo es niña o si se mueve así es niño. No me acuerdo cuál es cuál, pero esa fue la primera vez que yo vi de qué manera las personas utilizan el péndulo y no sé qué tan efectivo sea para eso o no. Pero me llamó mucho la atención y ahora que lo propusiste dije, caray, pues resulta muy interesante saber de qué manera podemos utilizar esto en nuestras vidas, ¿no? Así que, por favor, soy todo oídos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya no me acordaba de eso, como tienes razón, que de algún tiempo se puso como que de moda, ¿no? También esto de que cuántos hijos vas a tener, ¿no? Cosas así. Es verdad. Pero sí, justamente el péndulo tiene. Bueno, para mí es una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar, siempre y cuando, pues, como que, digamos que nos permitamos guiarnos, ¿no? Por él y como, pues, soltar finalmente, ¿no? Esa expectativa y ese como querer de alguna manera manipular, ¿no? La energía. Entonces es importante esa parte, ¿no? Pero realmente es una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar y que la podemos usar justamente en nuestro día a día, ¿no? Como, pues cuando a lo mejor queremos tomar algunas decisiones, ¿no? Importantes, entonces es una muy buena herramienta, ¿no? Y hay muchísimos tipos de péndulos, ¿no? Y creo que también desde ahí empieza como esta parte de hacer esa conexión, ¿no? Con nuestro péndulo, de decir, elegirlo, ¿no? Ir con esa intención de elegir el péndulo que nos ayude, ¿no? Que nos guíe en lo que queremos. Y bueno, lo que siempre les comento, pues también es importante que nuestra energía esté limpia, ¿no? En el momento en que vamos a utilizarlo, porque pues por lo mismo, ¿no? A veces traemos contaminaciones, traemos pues a lo mejor andamos bajoneados, ¿no? Por alguna razón, lo que sea. Y entonces, pues eso quizás no nos va a permitir o no va a permitir que el péndulo nos dé la respuesta que realmente corresponde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque entra esta interferencia, digámoslo. Ahora, para consultarlo, ¿es algo que yo puedo hacer para mí mismo o necesito ir con alguien que lo haga por mí? No, una vez que aprendes a usarlo, puedes, por supuesto, usarlo tú. Te digo, siempre es como importante, a lo mejor como al principio, tener esa guía, ¿no? De una, pues porque hay que saber limpiar el péndulo, porque igual, pues generalmente vienen cargados, ¿no? Porque pues de energía, pues pasan por diferentes procesos, por diferentes manos y pues de alguna manera se contaminan, ¿no? Entonces, primero, pues entonces hay que hacer todos esos procesos, ¿no? De saber cómo limpiar nuestro péndulo, de saber limpiar nuestra energía y entonces sí ya empezar a trabajar con él, ¿no? Pero una vez que digamos como que conoces esos pasos sencillos, ¿no? Pues ya puedes usarlo tú. Y si es así como funciona en círculos y en movimientos, pues no sé si se les llame lineares o de qué Pues manera de nos hecho, mira, en responde. realidad parte de lo que se hace justamente con el péndulo es programarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo, me traje el de amatista. Entonces, lo primero justamente que hacemos, bueno, ya una vez que lo limpiamos, que estamos conectados, demás, entonces ya le pedimos justamente a nuestro péndulo que nos dé un sí y que nos dé un no, ¿no? Entonces, el péndulo te va a marcar.
cómo se va a mover cuando sea sí y cómo se va a mover cuando sea no, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, generalmente es el movimiento del sí, es así que así como cuando hacemos sí, ¿no? Y el no es así, pero no siempre, ¿no? Justamente hay quien sale un círculo, ¿no? O, en fin, hay otros movimientos, ¿no? Entonces, hay que estar abierto, ¿no? Porque por eso es que les digo, no me gusta decirles, ah, bueno, les tiene que dar un sí y así, ¿no? Y tiene que, porque a veces no es así, ¿no? Entonces, hay que, en primer lugar, justamente eso, ¿no? Empezar por programar nuestro péndulo, bueno, programarlo primero para que trabaje con nosotros y después justamente ir pidiéndole que nos muestre cuál va a ser su sí, cuál va a ser su no. Incluso yo les recomiendo hacerlo cada vez que vamos a hacer alguna pregunta, ¿no? Porque a veces también, por alguna razón, generalmente ya una vez que te da el sí y el no, pues así es siempre, ¿no? Pero a veces puede haber alguna variación, ¿no? O de repente se quedan fijos, ¿no? Entonces les digo, a ver, es como que suelta, relaja, ¿no? Porque a veces, pues, es lo que digo, ¿no? A veces como que intentamos meter mucho la mente, ¿no? Somos muy mentales, ¿no? La mayoría. Y entonces, pues eso nos impide, ¿no? Que el péndulo fluya al final de cuentas. Entonces, es importante por eso como soltar como la expectativa de que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que girar, no. O sea, deja que tu péndulo te hable, ¿no? Así que también es como aprender a escuchar a tu péndulo de alguna manera, ¿no? A conectar con él. Y aquí entonces lo importante es saber que podemos consultarlo haciendo preguntas que se puedan contestar como sí o no, ¿correcto? Correcto, generalmente pues obviamente es buscar preguntas, hacer nuestras preguntas cerradas, ¿no? Para que con un sí o con un no podamos tener esas respuestas. Pero también podemos, digamos, crear como nuestras propias herramientas para tener como quizás, digamos, como respuestas como a otro tipo de cosas, ¿no? Quizás, no sé, bueno, yo les traigo aquí unas, por ejemplo, esta, ¿no? Esta nos va a servir para que, para saber como los porcentajes, ¿no? A lo mejor, a ver qué porcentaje tengo, completado de mi proyecto tal, ¿no? Por decir algo, en qué porcentaje voy, ¿no? Entonces, pues ya el péndulo nos va a indicar el porcentaje en el que estamos, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que el péndulo se mueva en nuestra gráfica, pues nos va a decir, ¿no? Aproximadamente, entonces ya tú dices, ah, no, pues ando como que bajón, ¿no? Necesito aplicarme más. ¿Y qué pasa si de plano no se mueve? Em, pues si no se mueve, o sea, bueno, no es que sí, ahora sí que sí tiene que moverse porque incluso, bueno, por ejemplo, en esta tabla, si te das cuenta, empezamos con el cero, ¿no? Aquí hay un cero, entonces, pues en todo caso te dirá, estás en ceros, pero sí se va a mover hacia algún lado, ¿no? Si no se mueve es porque te digo, no estás conectando del todo con tu péndulo, ¿no? Entonces, quizás hay que volver a limpiar un poco nuestra energía, a pedirle al péndulo que nos guíe, que nos, hacer esa conexión y entonces ya volver a preguntar. Y ahora, esta energía, porque yo en ocasiones he visto que ah, tiene una fuerza muchas veces para contestar. Esta intensidad también es algo de valor en la respuesta. Mira, yo lo que he notado es que también influye mucho la conexión que tienes con el péndulo, ¿no? Hay, incluso al principio, o sea, me ha pasado, por ejemplo, cuando doy el taller, doy un taller muy pequeñito del manejo del péndulo, y pasa que al principio, cuando empezamos, es que casi no se mueve, ¿no? Apenas si se alcanza a ver, ¿no? Y conforme van tomando como esa confianza, esa seguridad, esa conexión, de repente es que se mueve muchísimo, ¿no? Y incluso a veces es como que cómo lo detengo, ¿no? Y entonces simplemente les digo, simplemente dile gracias, ¿no? O sea, gracias, como ya te di la respuesta, ¿no? Gracias. Y de verdad el péndulo se detiene, ¿no? Entonces, creo que entra mucho esa parte de la conexión que hacemos, ¿no? Entonces, porque yo sí he notado mucho eso cuando empiezan a usarlo es como apenas, ¿no? Y conforme van usándolo más continuamente, pues se va notando esa diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, si yo acudo contigo y tú usas el péndulo conmigo, me imagino, mencionabas que hay que limpiarlo. ¿De qué manera se limpia si a lo mejor tienes otra consulta después de mí? Ok, bueno, el péndulo.
lo limpiamos en primer lugar, pues, o sea, podemos hacer como algo muy, muy simple, muy sencillo, y es colocarlo sobre nuestra mano derecha, y pedir que sea desplasmado de cualquier energía que no le corresponda, ¿no? Entonces, eso es algo muy, digamos, si lo vas a usar como que luego, luego, ¿no? Y necesitas como limpiarlo muy rápido, esa es una manera que puedes hacerlo. Ya si a lo mejor también es como aprender a escuchar de alguna manera, a conectar con tu péndulo y decir, no, como que esta vez sí quedó como cargadito, ¿no? Entonces a lo mejor lo dejamos en la tierra unas horas, ¿no? A lo mejor lo limpiamos con agua, pasarlo por el incienso, bueno, por el humo, obviamente, por el fuego. Los elementos siempre ayudan a limpiar, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de cosas para limpiarlo. ¿Se pueden hacer consultas por alguien más que no sea yo? Por ejemplo, puedo decir, ay, no sé, mi tío, le va a ir bien en su negocio, por decir, o algún tipo de pregunta de otra persona. Sí, sí, claro. Si la otra persona te da como ese permiso para hacerlo, claro que sí puedes hacerlo. Sí, 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 sí. Incluso, pues, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Que a lo mejor hago terapias y a lo mejor manejo varias, ¿no? Y, por ejemplo, el péndulo para mí es de mucha utilidad con las personas que a veces son un poquito escépticas para temas como más, más espirituales o más, ¿no? O sea, como que esta parte de ver el movimiento del péndulo les da una cierta confianza, ¿no? Más seguridad. Entonces, por ejemplo, hacer una tabla con todas las opciones, digamos, de terapias que hay, ¿no? O que manejo, incluso, pues, bueno, a lo mejor hago una con las que yo manejo y puedo hacer una con otras más, ¿no? Y le pido al péndulo que les indique cuál es la terapia que es mejor para ellos, ¿no? Para sanar el tema que tienen, ¿no? Entonces, pues ya eso también como que dicen, ah, bueno, sí, ¿no? Porque aparte si les digo, no, bueno, estas son las que yo manejo, pero también hay otras, ¿no? Y entonces, pues podemos también preguntar dentro de las otras, ¿cuál otra puedes usar? ¿No? Si a lo mejor de las que yo tengo y que te marcan no te resuena, pues hay otras opciones, ¿no? Entonces, esto les abre como el panorama, ¿no? Y también les da como esa confianza, ¿no? De decir, ah, bueno, pues sí, ¿no? Ahora, esta pregunta, pareciera que lleva jiribilla, pero no, es en serio. Yo, por ejemplo, tengo muy mal pulso, ¿no? O sea, si yo pongo la mano, o sea, de verdad que siempre me tiembla mucho. Esto, si yo en un momento dado lo estuviera haciendo, ¿tiene algún tipo de efecto en cómo se mueve? Porque va a parecer que yo lo estoy moviendo, de verdad, por el pulso maraquero que tengo. Pero fíjate que no, porque es diferente cuando la mano se mueve a cuando el péndulo se mueve, ¿no? Por ejemplo, si tienes el péndulo acá, a lo mejor yo muevo la mano, pero en realidad el péndulo se mantiene, o sea, a lo mejor sí vibra, ¿no? Si yo pulso, vibra, pero no se mueve, no me está dando como un movimiento de así o de Sí, así, claro. ¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, sí, es diferente como que el movimiento de tu mano sí se aprecia a lo mejor el movimiento de tu mano y se aprecia el movimiento del péndulo de una forma diferente. Entonces Muy siempre les bien. digo, porque también al principio a veces con los nervios eso pasa, ¿no? Que empieza como que a temblar, ¿no? Entonces siempre les digo, nada más ponlo derechito, o sea, equilíbralo nada más y ya, aunque se mueva tu mano, el péndulo, digamos, no va a moverse significativamente, ¿no? Va a vibrar, pero no se va a mover como tal. Muy bien, pues la verdad un tema interesante, Aide, muchísimas gracias, gracias por esta información y bueno, si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Muchas gracias. Claro que sí, por WhatsApp al 2222 158404 y en mis redes sociales, en Facebook como Aide Terapias Holísticas y en Instagram como Aide Galloso. Muchas Perfecto, te gracias. mando un abrazo, Aide, muchas gracias. Gracias, abrazo para ti. Bonita tarde. Igualmente, hacemos una breve pausa, en unos segundos estaremos hablando sobre los diferentes tipos de corcho que existen.